Buen día, ingeniero. Una consulta. Diga, ¿El viernes iremos a pasar virtual o presencial? ahorita. Ya las clases van a ser presenciales. Eventualmente, alguna vez, si estoy enfermo, por ejemplo, ahora estoy con gripe, por eso que no he podido ir a que sea presencial, pero las clases van a ser presencial, salvo que la epidemia, la aparezca una nueva curva o demás cosas, ¿no? Pero normal, si todo transcurre bien, las clases van a ser presenciales, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a ver entonces ahora, vamos a empezar la clase. Este viernes no voy a poder tomar examen, clase, porque tengo que tomar examen de mesa. Es decir, este viernes no hay clase. Nos veríamos el lunes ya de manera presencial. Bien, estamos compartiendo pantalla. En este curso, que es de hormigón armado 1, tenemos un programa de 10 unidades, ¿no? Empezamos por generalidades, que vamos a ver ahora algo. Los métodos de estados límites y la seguridad de las estructuras. Número 2, las características de los materiales. La unidad 3. 4, adherencia, disposición, anclaje y empalme de armaduras. 5, análisis de vigas sometidas a flexión. 6, análisis por resistencia, método de la rotura de vigas de sección rectangular. 7, vigas de sección T. 8, tracción simple y compuesta, compresión simple y compuesta, recta, diagramas de interacción y flexión simple y compuesta. Columnas de hormigón armado. Y la número 10, la unidad número 10 es esfuerzo cortante y torsión. Esta es la bibliografía. Tienen toda la información en cuanto a el programa analítico. Por otro lado, podemos ver entonces cómo va a ser el sistema de evaluación. El sistema de evaluación va a ser con 2 exámenes. Cada uno vale 45%. El examen número 1 es de la mitad de lo avanzado. Y el examen número 2 va a ser como un examen final de todo lo avanzado. Los prácticos van a ganar el 10%. Y la nota de los prácticos va a constar de 2 partes. El 50% por la presentación dentro del plazo del práctico y el otro 50% en base a un examen con las preguntas idem al del práctico. ¿Ya? Un ratito. Hola. A las 2:30 podía ser Nelson. 2:30 de la tarde. ¿Ah? Temprano. Ya me he fijado. O sea, déjame. No, no puede ser porque tengo otras cosas que hacer. Pues. De ahí no es que quiero ir a ver eso. Ya, ya. Ya listo, estoy en clase yo, chao, chao.
Bien, entonces, como estamos hablando, son dos exámenes principales y los prácticos. Los prácticos, la mitad vale la presentación y la otra mitad un examen en base a las preguntas del práctico. La idea de este examen es verificar si ustedes han hecho el práctico o lo han copiado nada más. ¿Ya? La asistencia es obligatoria. Esto que quede claro, porque no quiero que estén llorando al final. La asistencia es obligatoria. Condición para vencer el curso, 75%. Quiere decir que de 10 clases ustedes pueden faltarse 2 clases y media. Bien, esas son las consideraciones iniciales. Esta materia necesita de base. Es una materia, no es una materia que estamos empezando de cero. ¿Qué materias necesitamos de base? Matemáticas y física, haber cursado de manera regular esa materia. ¿Ya? 2, ¿por qué matemáticas y física? No es que le voy a dar un examen de física o de matemáticas. Porque esas materias son las que hacen un ingeniero. Estas materias, si ustedes las han llevado de manera correcta, con un profesor bueno, debían tener todas las herramientas como para ser un ingeniero. La agilidad mental, la racionalidad, el sentido común. Eso es lo que genera la matemática, ¿no? Entonces, si han llevado mal matemática, seguramente que no saben razonar con el sentido lógico que debería tener un ingeniero. Después tenemos isostática 1. Isostática 2. Son materias que conforman la base de esta. Y resistencia 1. Resistencia 2. ¿No? Hiper 1. Hiperestática. Estructuras hiperestáticas 1. Estructuras hiperestáticas 2. Tecnología del hormigón. Esas son las materias que son requisitos para cursar esta Civil 29 que vamos a ver este año, este semestre, pues. ¿Ya? Entonces, el que hubiera pasado, aprobado de manera regular, cursando estas materias conscientemente, no van a tener ningún problema con vencer el Civil 29. Pero los que no hubieran cursado de manera eficiente, de manera regular, tampoco digo que sea excelente, regular, de manera regular, vamos a tener problemas porque no hay base. Es como querer multiplicar sin saber sumar, ¿no?
Lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, aquellos que no tienen esa base van a tener que redoblar esfuerzos para adquirir esa base que no la adquirieron durante tanto tiempo. Fíjense, son cuántos semestres, son varios semestres. Bien, vamos a ir directamente al grano, sin perder más tiempo. Unidad número 1. Generalidades. El hormigón armado como material estructural. Actualmente el hormigón armado es probablemente el material más usado para la construcción de estructuras en nuestro planeta, o sea, en el mundo entero. Y con toda seguridad lo es en nuestro medio, en nuestro país, y en la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para calcular, construir, reparar, mantener estructuras de hormigón armado, que son las que más se usan, las que más se construyen. Las estructuras de hormigón armado comprenden una gama muy importante, como ser puentes, represas, muros de contención, tanques de agua, edificios de todo tamaño. Estas estructuras pueden ser concebidas desde la más baja hasta la más alta complejidad. Componentes del hormigón armado. El hormigón armado está compuesto por dos materiales cuyas características resistentes y mecánicas son muy diferentes. Entonces voy a cerrar acá. Está compuesto por dos materiales, habíamos dicho, que son el acero y el hormigón. El hormigón, ya saben todo lo que es el hormigón, pero sabemos que resulta de mezclar cemento, conglomerante, agua, agregado grueso, agregado fino, y en algunas ocasiones se complementa con un quinto elemento, que vienen a ser los aditivos. Estos aditivos permiten modificar ciertas características del hormigón, como ser, si yo quiero un hormigón que fragüe lentamente, o quiero un hormigón muy plastificado, o sea, hay diferentes características que le dan los aditivos como un complemento que hace que el hormigón tenga una cierta característica requerida al momento de vaciar. Al batir enérgicamente estos elementos, dan como resultado al hormigón, que resulta ser un material pétreo, tipo piedra, con buena resistencia a la compresión y muy escasa o pequeña resistencia a la tracción. Ese es el hormigón, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de este hormigón? Que yo puedo moldearlo a mi manera. Puedo vaciar el hormigón cuando está plástico, un elemento, un molde, y al secar, fraguar el hormigón, al final queda el volumen moldeado como yo quiero, ¿no? ¿Qué es el acero?
Hemos dicho que el hormigón armado es el producto de juntar dos materiales, el acero y el hormigón. El acero del armazón embebido en el hormigón da como resultado al hormigón armado. Son barras de sección circular de diámetro pequeño que tienen por misión proporcionar la resistencia a la tracción. El hormigón no la tiene. Y la resistencia a la compresión en acción colaborante al hormigón. Es decir, el acero se coloca en el hormigón armado en forma de barras. Aquí yo tengo un elemento de hormigón armado, la viga, y el acero es un elemento ¿no? Y otra barra internamente. ¿No? Y aquí está, digamos, los estribos, la armadura transversal que se llama. Pues estas barras de acero son barras de diámetro, ¿no?, relativamente pequeño. ¿Para qué? ¿Por qué son así? Para poder introducirlos al elemento hormigón de manera fácil. Porque si yo hablara de un perfil grueso ya de hormigón, digamos un perfil tipo WF, sería difícil meterlo al hormigón. O si lo meto sería una sección recta. Entonces, las barras que se usan en el hormigón armado son barras de diámetro pequeño, en nuestro medio máximo hasta 25 en estructuras corrientes, y hasta 32 ya pedido. Llega el hormigón, el acero FIDE 32, quiere decir de 3 centímetros de diámetro, 320, pero ese fierro ya hay que hacerlo un pedido especial. De 25, 2,5 centímetros, 1 pulgada para abajo, hay para comprar el fierro de manera normal, digamos. Se encuentra en el mercado. Entonces, estos dos materiales, fíjense, se juntan. ¿Para qué metemos el fierro? Por dos situaciones. El fierro se mete por dos grandes condicionamientos, podemos decir así. Uno, por resistencia. Sabemos que el hormigón no resiste a la tracción. Al no resistir el hormigón a la tracción, metemos las barras de acero en esa zona para que las barras de acero tomen esa tracción que el hormigón no la tiene. O cuando la sección del hormigón, que tiene una resistencia relativamente pequeña comparada con la del hormigón, con la del acero, se puede colocar barras de acero para ayudarle al hormigón a comprimir. Porque esas barras de hormigón de acero le ayudan a que tenga mayor resistencia a la compresión a la pieza. Eso desde el punto de vista de la resistencia en sí, digamos. Y las barras de acero, lo más importante, quizás podemos decir, una de las características que hacen que exista el hormigón armado también, es que el fierro le da ductilidad a la pieza. Sabemos que el fierro en sí es un material dúctil. ¿Qué significa dúctil?
un acero, y hago la curva tensión de formación de un acero, tensión, formación, ¿cómo es? Esta curva, el acero se comporta elástico, 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 digamos, hasta que llega a su límite elástico. De ahí, de pronto el acero fluye, mientras hay una zona plástica, esta zona es elástica, se endurece inclusive, y al final rompe. Piense que para romper tiene una gran deformación, ha tenido una gran deformación que está alrededor de los 12-13%. Entonces el acero antes de romperse se deforma excesivamente. No ocurre lo mismo con el hormigón. Para empezar, este acero tiene alrededor de los 4.000, 5.000 kilopon por centímetro cuadrado de tensión. Y un hormigón normal, vamos a dejarlo aquí un poquito más grande porque no se puede hacer más chico, porque se note. Un hormigón más o menos tiene una curva tensión de formación así como la vemos acá. La comparamos con esta, muy pequeña. Y tiene solo la compresión, porque la tracción no resiste nada, una deformación del 2 por mil. Del 2 al 3 por mil. Por mil. Este es por ciento. 12%. 2 por mil. Y una tensión, digamos, alrededor de un hormigón más o menos común y corriente, 250. Puede tener más, puede tener menos. Pero estamos viendo de un promedio de 250. Fíjense las características de estos dos materiales. Uno tiene muy buena resistencia, es isótropo además, es decir, lo mismo que resiste a compresión, resiste a tracción. La misma curva. ¿Ya? El hormigón solo puede resistir compresión. A la rotura tiene una pequeñísima deformación, una resistencia relativamente pequeña comparada con la del hormigón, con la del acero, por decir. Entonces, ¿cómo estos dos materiales tan distintos de comportamiento se han podido juntar para hacer un solo elemento que se llama hormigón armado? ¿Ya? Entonces, ¿cómo es porque estamos hablando de la ductilidad? ¿Por qué el acero es dúctil? Porque tiene una gran deformación antes de romperse. ¿Por qué el hormigón es frágil? Porque tiene una pequeña deformación, muy pequeña, para romperse. Es decir, una estructura de acero es cuando antes de colapsar, antes de romperse, antes de caerse, se deforma excesivamente y va avisando. Da tiempo a avisar. Da tiempo para poder repararla, para poder hacer la situación que uno quiera en caso de que esté por fallar. Cosa que el hormigón cuando falla con presión no da aviso. Falla sin previo aviso. Entonces, ¿quién va a hacer que este elemento hormigón armado se vuelva dúctil? Fierro que le metemos adentro. Mientras más fierro le pongamos, la pieza se va a transformar en más dúctil. Mientras menos fierro le pongamos, la pieza va a ser más frágil. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? El hormigón es agua, cemento, agregado grueso, que le llamamos ripio nosotros en nuestro medio,
agregado fino que le llamamos arenilla, y eventualmente aditivos si quiero darle una propiedad al hormigón que yo quiera, plastificarlo, un retardador de fraguado, un acelerador de fraguado. Yo hago esto con un aditivo. Entonces, ¿qué es el hormigón? Es un material pétreo. Pétreo significa piedra, como una piedra. Yo puedo fabricar una piedra, en otras palabras, de la forma que yo quiero con el hormigón, que tiene una buena compresión, no muy buena, buena compresión, ¿sabes? Y una tracción muy pequeña, casi nada, se la desprecia, pero tiene una tracción, más o menos del 10% de su resistencia a compresión. ¿Cuál es lo grave? Que es un material frágil. ¿Qué significa que sea frágil? Que tiene poca deformación antes de romperse. En la práctica, ¿en qué se traduce eso? En que es un material que desde el punto de vista práctico muy peligroso, porque no avisa antes de romperse, antes de colapsar, porque su deformación es tan pequeña que no avisa, que uno no se da cuenta y sobreviene el colapso de inmediato. No ocurre lo mismo con el acero. El acero que se coloca en el hormigón son barras de acero, ya lo hemos dicho, de diámetro relativamente pequeño. Tiene una gran resistencia a la tracción, una gran resistencia a la compresión, es isótropo. Lo mismo que resiste a tracción, es resiste a compresión. Y es un material dúctil, que eso es una gran ventaja. ¿Por qué es dúctil? Porque es la ventaja de que es dúctil. Porque antes de romperse va a avisar, se va a deformar excesivamente. Y cuando está dentro del hormigón, el hormigón se va a fisurar. Y va a ser un proceso de falla, no una cosa que es inmediata. Aquí tenemos más o menos la curva. Esta es la del acero, fíjense. Resiste lo mismo. Esto es compresión y esta es tracción. Espejo. Y el hormigón es apenas fíjense, este es su gráfico, sería muy chiquitito, en realidad es más chiquitito, aquí no se vería casi, no podría dibujar esta distancia, sería casi cero. Al 14%, 12%, este es 2 por 1000, mucho menos, ¿no? Bien. Características afines entre el hormigón y el acero. ¿Por qué se pueden juntar estos dos materiales en uno solo? Porque tienen algunas características afines que dan lugar a la generación del hormigón armado con material estructural. Dos materiales tan distintos, es decir, el hormigón y el acero, se logran fusionar en uno solo para conformar el hormigón armado gracias a tres características fundamentales. Dos puntos aparte. Uno, la adherencia. La adherencia. Debido a esta situación, debido a esta característica, ambos materiales se adhieren entre sí, de tal modo que si se cumplen algunos requisitos, es casi imposible arrancar una barra de acero inmersa en el hormigón endurecido. Es por ello que ambos materiales funcionan como uno nuevo, el hormigón armado. Es decir, si yo coloco aquí, yo tengo un trozo de hormigón, un pedazo de hormigón, meto una barra de acero, le doy la longitud de anclaje necesaria,
el hormigón con cierta resistencia que cumple ciertos requisitos, tampoco va a ser un hormigón ordinario, un hormigón malo. Yo estiro esta barra, la estiro y es difícil arrancarla, porque aquí se generan unas tensiones entre el acero y el hormigón de muy buena adherencia, que generan la adherencia. No deja que se arranque. Cuando el hormigón es muy bueno y la longitud de anclaje es la necesaria, al final el acero rompe afuera, fuera es decir, no falla la adherencia, falla el acero por obstrucción. ¿No? Entonces esa es la adherencia. B, protección del hormigón al acero. Si mantenemos por mucho tiempo barras de acero a la intemperie, estas se oxidan para llegar a la corrosión al final. Si yo coloco, ustedes saben, eso han visto, si ponemos un fierro a la intemperie, el fierro se empieza a oxidar primero, después se empieza a corroer. Esto no ocurre con las barras de acero que están al interior del hormigón. Se tiene experiencia de estructuras con más de 100 años, estructuras bien construidas y bien diseñadas, obviamente, en donde se puede verificar que el acero se mantiene intacto al interior de las estructuras de hormigón armado. ¿Ya? Entonces, esta condición está limitada. Está limitada a que nosotros tengamos que hacer el control de fisuración. Porque si yo coloco, y yo agarro y calculo una pieza donde el acero se va a estirar mucho, el hormigón no va a acompañar a esa deformación de alargamiento. Y se va a producir una fisura ya grande, excesiva, que genere una abertura que ya no haga cumplir esa condición. El hormigón protege el acero. Tengo que tener una viga. Tengo aquí un acero. Un acero traccionado. Y si yo no he hecho el control, pues está sometido a flexión. Esto tracciona. Y el hormigón, como el hormigón es frágil y el acero se puede deformar, va a tener que fisurarse el hormigón para dar lugar a que el acero trabaje, tracción. ¿Qué va a pasar? Si esta fisuración nosotros no la controlamos, diseñamos estructuras donde el acero se estire demasiado, las fisuras van a ser ya grandes. Y el medio ambiente va a llegar hasta el fierro y lo va primero a oxidar y de ahí corroer. ¿No? Es decir, va a quedar como un vacío, un hueco. Y llegue el medio exterior hasta el fierro. Entonces, para que esto funcione bien, la protección, hay que hacer el control de la fisuración. Y la otra característica que hace que sea posible el hormigón armado es los similares coeficientes de dilatación. Sabemos que la temperatura es una de las acciones que está en todo momento presente. Es decir, en la madrugada hace frío, al mediodía hace calor, ¿no? Dependiendo del ambiente donde nos quedamos, pero la temperatura se está moviendo constantemente. Hay un delta T. Cuanto la temperatura menor, comparada con la temperatura mayor, ese es el delta T.
Entonces su cambio ocasiona que los materiales se acorten o se alarguen. Cuando la temperatura crece, los materiales se dilatan. Cuando la temperatura disminuye, los materiales se acortan, se encogen. Al ser el hormigón armado un material compuesto, no fuera posible su compatibilidad si los coeficientes de dilatación fueran diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo una pieza de hormigón armado, y esta pieza se ve sometida a un delta T, a un cambio de temperatura, ¿no? Digamos que sea un cambio de temperatura positivo, que vaya de menos a más. Esto se dilata y esto se dilata. Y como el hormigón y el acero tienen ambas la misma coeficiente de dilatación muy parecidos, el acero se dilata en la misma proporción del hormigón y no se causa daño internamente. O sea, el fierro y el acero se acortan o se alargan en la misma proporción, no generando tensiones tangenciales internamente. Si los delta T hubieran sido diferentes, ambos se hubieran alargado, pero uno más que otro, y al alargarse el uno más que el otro, o al acortarse el uno más que el otro, generaría tensiones internas. Gracias a que el delta T es parecido, podríamos decir que es uno de los pilares de por qué existe el hormigón. ¿No? Pero sabemos que si hay un delta T positivo, se alarga o se acorta el delta T en función del coeficiente de dilatación. Si ambos tienen el mismo coeficiente de dilatación, la fórmula era esta, ¿no? Si no me equivoco. Delta L es igual al coeficiente de dilatación por el delta T por el, ¿no? Fíjense, no está en función de la sección, está en función de la longitud del coeficiente de dilatación, del cambio de temperatura. Este coeficiente de dilatación es igual para el hormigón y el acero, y la longitud es la misma también, y el delta T es el mismo, entonces ambos se acompañan en su deformación, sin provocar internamente tensiones parásitas, digamos. Bien. Entonces, que quede claro, el hormigón armado es el producto de la fusión de dos materiales. El hormigón, por un lado, y el acero, por el otro. El acero es un fierro en barras de sección circular que se lo pueda dominar fácilmente, siguiendo el molde que tiene la pieza que se va a hormigonar. ¿Cuáles son las ventajas del hormigón armado como material estructural? Una de las ventajas principales, como sabemos, es la economía, el costo. El costo del hormigón armado es relativamente bajo con respecto a otros materiales. ¿Ya? Por lo menos en nuestro medio, podemos decir, hay otros lugares en que donde no tienen tanta disponibilidad como la tenemos nosotros de los agregados. Como estamos nosotros en qué situación, viene el río Piraí de casi Samaipata,
viene acumulando, llega a lo plano, y aquí se depositan, digamos, los yacimientos de área. De manera constante. ¿Ya? De la serranía, baja el río Piraí, y tenemos esa gran suerte, digamos, de que tenemos un yacimiento cercano a la ciudad, a los edificios. Que son hechos con este material como base, el hormigón. En estos lugares, por ejemplo, Trinidad, no hay el hormigón del ripio y la arenilla cercana, no hay, está alejado. Entonces, le traen o de Cochabamba o inclusive vienen aquí cerca a llevarse el ripio y la arenilla. Entonces resulta caro el hormigón en esos pueblos donde no está cercano el material a la mano. Como decíamos, Santa Cruz no tiene todas las ventajas, las condiciones de ser va a ser una gran, no hay quien lo pare, digamos, desde todo punto de vista, de planicie, de todo. Y una de las grandes ventajas es bien. Dos, el hormigón armado tiene gran resistencia a las acciones al fuego y al agua. Podemos decir que el mejor material que existe cuando el agua está presente es el hormigón armado. ¿Por qué? Porque si no podemos pensar en una estructura de acero, digamos, que esté en contacto con agua, porque el agua va a hacer que el acero se oxide y se pudre, se vaya pudriendo. El hormigón no, porque si hacemos un buen cálculo, no van a haber fisuras y no va a permitir que el agua entre y dañe las armaduras. Entonces, es el mejor material existente cuando el agua se tiene que contener. En los casos de incendio, el hormigón armado resiste mucho más que en los casos en el caso de estructuras de acero. Los daños pueden ser superficiales si se atiende en forma oportuna el cese del fuego. Es otra gran ventaja del hormigón frente al fierro, es la resistencia al fuego. Otra característica importante es que requiere de poco mantenimiento. No se necesita un mantenimiento del hormigón armado. El hormigón puede estar a la intemperie o cubierto o a la intemperie durante muchos años si es que tiene una buena protección el acero, tanto de recubrimiento como de control de fisuración. Tiene una muy larga vida de servicio. Su resistencia no disminuye con el tiempo. Es el único material disponible para la construcción de zapatas, muros, sótanos, inclusive columnas, podemos decir así. Es un material de lejos más económico que cualquiera, insustituible, podemos decir así. En fundaciones, en muros de contención, en sótanos. En columnas puede ser que sea susceptible, pero como el hormigón resiste tiene una gran capacidad o tiene una resistencia a la compresión, normalmente las columnas se construyen de hormigón armado. Facilidad de moldeo, este es su gran, podríamos decir que este es su gran ventaja del hormigón armado. Las piezas de hormigón armado son construidas en sitio, de cualquier tipo de forma.
Lo que no ocurre con otros tipos de materiales que ya vienen de fábricas, las piezas vienen de fábrica con una determinada longitud y una determinada sección, como el acero. Mientras que cuando estoy hablando de hormigón armado, nosotros hacemos el molde, lo que llamamos el encofrado, a la forma que nos dé la gana, ¿no? Y una versatilidad en ese aspecto, digamos, de facilidad de moldeo. Y bien es cierto que esa estructura del encofrado no es para siempre, solo es para lograr el moldeo. Tiene una grande ventaja, porque le da continuidad a los elementos. El hormigón armado tiene continuidad constante, digamos, entre las diferentes barras, que pueden ser las columnas y vigas. Cosa que no ocurre con las barras de acero. Hay que hacer cuando hablamos de acero, tenemos que hacer un empalme, ¿no? En los nudos. Puedo lograr un empalme rígido. Mientras más rígido, más caro el empalme. Entonces, esa es la gran ventaja del hormigón. La facilidad de moldeo. En otras palabras, llevo la fábrica a la obra. Eso es lo que hacemos. Llevamos la fábrica a la obra. Por decirle algo. Si a alguien se le ocurre hacer un arco así, digamos, por decirle algo. Así como estoy dibujando. Entonces, yo esto puedo hacerlo de hormigón. ¿Por qué son las barras de diámetro pequeño? Porque puedo yo dominarla en función a la forma. Digamos, yo aquí pongo acero. Obviamente que tengo que calcular, ¿no? Y pondría, digamos, las barras transversales. ¿Ya? Las barras secundarias. O sea, el hecho de que yo puedo armar. ¿Cómo podría ser esto si fuera de acero? Si fuera de acero, digamos, mi estructura fuera de acero. ¿Podría hacerlo? Podría hacerlo, ¿no? Todo se puede, ¿no? Todo se puede cuando hay plata. Desde el punto de vista de la ingeniería. Entonces aquí ya pueden haber barras así de acero que son fabricadas en fábrica. Y se hace un nudo. Por decirles algo, ¿no? Se hace otro nudo. Quita la estructura más o menos. ¿Ya? Y ya yo podría hacer una estructura secundaria, elementos más o menos rígidos para lograr el volumen. Y tratar esto con... ¿Cuál es el problema de esta estructura? Que tengo que mantenerla constantemente. Tengo que proteger del medio ambiente si es de acero. Si es de hormigón me olvido, ¿no? Lo dejo de hormigón visto, inclusive me olvido. De vez en cuando le tiro una limpieza. Y logro hacer la forma que quiera, la misma obra, evidentemente con una estructura adicional para poder lograr el encofrado. Entonces la gran ventaja del hormigón es eso, que tiene una gran capacidad de moldeo, una facilidad de moldeo. Y por último se requiere mano de obra no muy calificada. Bien es cierto que hay que tener buenos maestros, pero no es como, digamos, cuando hago estructuras de acero, que tenemos que trabajar al milímetro para hacer las perforaciones, para hacer los empalmes. Ventajas, desventajas, ¿no? Cualquier cosa tiene su ventaja y su desventaja. Lo mismo tiene el hormigón armado, tiene desventajas. Una de las desventajas, que creo que aquí no está, vamos a decir, enteladamente, es
la necesidad de hacer una estructura provisional para mantener el hormigón fresco, es decir, los encofrados. Inclusive con eso resulta en varias partes de los países resulta mucho más económica una estructura de hormigón armado que una de acero. Los países industrializados posiblemente, muy industrializado el acero en ese aspecto, que ellos prefieren hacer. O sea, al hacer esa estructura provisional les resulta antieconómico porque necesita mucha mano de obra y prefieren hacer elementos de hormigón de acero, las vigas de acero, que corren el riesgo de tener un problema frente al juego. Por lo menos las columnas las recubren con hormigón para protegerlas al juego. El hormigón tiene resistencia muy baja a la tracción, por lo que requiere el uso de barras de acero para mantener. Se requiere un encofrado para mantener el hormigón mientras se endurezca. De lo que ya habíamos hablado. La baja resistencia por unidad de hormigón conduce a elementos pesados. Por tanto, podemos concluir que uno de los grandes problemas de las estructuras de hormigón armado es su excesivo peso propio. Es decir, el hormigón en sí tiene si nosotros comparamos resistencia versus peso, es mucho más, tiene un valor muy bajo con respecto, digamos, al acero. El acero, por más que sea más pesado por metro cúbico, pero su resistencia es mucho más grandísima. Entonces, esa es una gran desventaja del hormigón, su peso propio, su excesivo peso propio. Y una estructura, por decirles a ustedes, su peso propio más los pesos adheridos a la estructura, la carga permanente está alrededor de entre el 55 al 65%. Y la carga de explotación, que es la carga por la cual se está ejecutando la obra, la gente, los artefactos, los instrumentos, digamos, está alrededor del 30, 40%. Puede haber casos en que sí la carga viva sea más fuerte que la carga permanente, pero normalmente es al revés. Las estructuras de hormigón presentan un problema propio que tiene el hormigón, que son las deformaciones impuestas, que se llaman la refracción y la fluencia. Estos dos son, podemos decir, enfermedades que tiene el hormigón. Solo el hormigón. El hormigón tiene deformaciones impuestas que se generan por sí solas. Se llaman la refracción y la fluencia. Usted ya debe saber a qué se refiere, pero después vamos a verla con más precisión. Eso es entonces el concepto grande de hormigón armado. Sus ventajas, sus desventajas, por qué trabaja, por qué se pudo juntar esos materiales y hacer uno, que es uno de los materiales más usados en el mundo entero para la construcción de estructuras. Códigos de diseño. El código que usaremos está basado en el código American Concrete Institute, o sea, la ACI, que es en realidad una organización científica de investigación de hormigón estructural que comienza sus actividades en 1913. En realidad, los documentos que saca esta institución ACI son solo lineamientos generales. Esos lineamientos generales que los da, digamos, este instituto,
los países que quieren lo toman como base. Se pueden basados en esos estudios y los convierten en códigos legales reconocidos en los diferentes países. ¿Qué quiere decir entonces? El ACI es un instituto que permanentemente está invirtiendo en la investigación del hormigón armado, su comportamiento, todo lo que se refiere a las fórmulas que han desarrollado. Ese instituto saca su lineamiento y, digamos, cualquier país puede decir, yo voy a hacer mi código basado en la ACI. Y eso hemos hecho nosotros. Hemos hecho el código que está, que en realidad no está vigente todavía en Bolivia, pero que ya se lo está usando. Por ejemplo, aquí la alcaldía de Santa Cruz exigió que se use ya este código, porque el código antiguo era un código muy antiguo, desde 1987, que tiene, si bien es cierto, tiene todas las características ya de la modernidad. Podemos decir que ya aplica el código que teníamos antes, lo que tenemos inclusive, porque sigue siendo ley de la República. Resumiendo, el código ACI que estamos usando ahora no está todavía reconocido como ley para Bolivia, porque aquí nos dedicamos a hacer otras leyes menos a lo que nos interesa. No pueden lograr hasta ahora que se convierta en ley, quizás porque es de Estados Unidos. Este código, no sé, ¿no? La verdad que no sé por qué no lo aprueban hasta ahora. Sin embargo, la alcaldía cruceña exige, pero sin embargo, desde el punto de vista legal, el código vigente actual es el CBH 87, el código anterior que usábamos. El código anterior era un código basado en los eurocódigos. Prácticamente era el código español de 1990, nuestro código CBH 87. ¿Ya? Pero ya como ustedes ven, son muchos años. 87 al 2022 ya son muchos años. Entonces por eso que ya se cambió. Pero en realidad hay dos vertientes en el mundo entero. Por un lado están los códigos norteamericanos, la ACI, preferentemente, y los códigos europeos, los eurocódigos. Y nosotros hemos seguido el código ACI por mucha ventaja, ¿no? Todos los países latinos casi tienen el código ACI. ¿Por qué? Porque desarrolla más el tema de sismo. Europa casi no tiene sismo, entonces no desarrolla mucho el tema del sismo, como lo desarrolla la ACI. Entonces Perú, Argentina, Venezuela, Colombia, todos los países latinoamericanos que tienen problemas graves de sismo, lo toman a la ACI como base. Entonces, de toda Latinoamérica casi la mayoría es ACI, su base, salvo Brasil, que es una especie de un código propio que tienen los brasileños y fundamentado más que con la ACI, con el eurocódigo. Bien, entre los documentos que saca la institución ACI son lineamientos generales que toman los diferentes países que quieren basarse en estos estudios. Y ellos lo convierten en códigos legales reconocidos en diferentes países. De manera general, podemos indicar que la base de los códigos de la mayoría de los países vecinos a Bolivia tienen como base los lineamientos de la ACI,
Entonces le podemos indicar Chile, Ecuador, Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, como etc. El ACI normalmente renueva cada 6 años. La otra tendencia que existe en el mundo con respecto a los códigos son los códigos de Europa, códigos europeos, que en Sudamérica es tomado en cuenta por Brasil. Nosotros hasta no hace mucho tiempo lo usábamos también como base el código, el eurocódigo, el CBH87. Nuestra nueva norma boliviana tiene este número, fíjense, me parece que son complicados. NB 122.50.01,02. 02 porque es la segunda versión, este es el único número que entiendo. 03 va a ser la tercera versión, la norma del hormigón estructural. Entonces nuestra norma es el NB, norma boliviana, con este numerote, 02. Entonces el hormigón estructural, hormigón armado. ¿Qué llamamos hormigón estructural? Estas normas no solo miran hormigón armado, miran el hormigón estructural, que está comprendido el hormigón armado, el hormigón pretensado y posttensado, ¿no? Son los eurocódigos, cuya base era el CBH87 que usábamos antes, y el ACI, que es un grupo de personas que investigan y toman los lineamientos como base para formar un código de norma. Entonces, resumiendo, cuando hablamos de código, la mayor parte del mundo, la institución más prestigiosa es el ACI. Investiga y son más prácticos, podemos decir así, en la investigación. Los europeos deducen más la fórmula, los fenómenos, a través de las fórmulas. Los fenómenos físicos se pueden traducir en fórmulas. Y los gringos, los fenómenos físicos, los comprueban por ensayos, hacen ensayos, y los puntitos que van generando los ensayos van formando una curva. Y esa curva después la vuelve una curva continua, una fórmula. ¿No? Esa es la diferencia. Los códigos son más deductivos y estos son más prácticos. Podemos decir que gran parte del eurocódigo tiene también lineamiento de la ACI. Unidades. Las unidades que adopta la norma boliviana son el sistema internacional. Sin embargo, en este curso transformamos las distintas fórmulas al sistema MKS. ¿Qué pasa acá, digamos? La norma boliviana nos habla de Newton, kilonewton, megapascales y demás. ¿Y nosotros cómo nos hemos criado? Nosotros nos hemos criado sabemos que es 1 metro aproximadamente y sabemos que es 1 kilo aproximadamente. Porque digamos desde chico, vayan a comprar 1 kilo de azúcar. Eso no sabe que es 1 kilo. Pero si alguien le dice a ustedes, vayan a comprar 10 newton o 20 newton o 25 newton de azúcar, se tiene que pensar y transformar eso a kilos para tener la sensación que cuánto pesaría eso. La idea, digamos, el orden de magnitud. ¿Ya? Entonces, por eso que los gringos, si ustedes abren un libro gringo, un libro de Estados Unidos, ellos nunca van a hablar de megapascales ni de newton. Ellos hablan de pulgadas, hablan de libras, porque con eso se han criado. Y eso le da la idea, inmediatamente, si estamos hablando de 1000 toneladas, yo inmediatamente me doy cuenta que es 1000 toneladas. Tengo la idea. Tengo la
la sensación de eso, ¿no? Entonces, ratito, ¿eh? Entonces nosotros nos vamos a basar, cuando hablamos de unidades, en kilos. Vamos a cambiar todas las fórmulas que están en nuestro código a un sistema MKS, metro, kilo, segundo. ¿Estamos de acuerdo? No tiene sentido estar hablando de Newton si vamos a tener que pensar. Podemos llegar a la equivalencia, pero es pensando la vida. Y eso son fracciones de segundas perdidos. Bien, vamos a quedar aquí por ahora, jóvenes. El día viernes no voy a poder pasar clases porque voy a tomar examen de mesa para los alumnos que están mesa extraordinaria, creo que es. Entonces no voy a poder, nos veríamos el día lunes ya de manera presencial. Las clases van a ser de manera presencial a partir del lunes. Quizás alguna vez vamos a hacer virtual o depende cómo se maneje, digamos, el comportamiento del COVID. Si todo está más o menos normal como hasta ahorita, las clases van a ser presenciales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Cómo? No entiendo eso. Ya estamos hablando de preparación del hormigón. Ya eso no tiene que ver, no tiene nada que ver con la norma ACI. ¿Ya? O sea, uno puede seguir varios métodos para construir un hormigón, para preparar un hormigón, según la granulometría, hay varios métodos, ¿no? Pero nosotros ya estamos hablando de un hormigón conocido. Así sea un hormigón con cantidad de materia fina muy grande, igual va a tener una resistencia, y esa es la resistencia que vamos nosotros a usar. O sea, poco a poco vamos a ir desarrollando el tema y ustedes se van a ir ubicando. ¿Ya? Bien, vamos a quedar aquí entonces por ahora. Ingeniero, una pregunta. Para los estudiantes que aún no hemos inscrito su materia y vamos a adicionar, no nos llega a nuestro correo, bueno, la información que usted pasa. ¿Cómo haríamos? Se prestan sus compañeros. Sí, pero hay algunos que no te responden. Bueno. Se prestan sus compañeros. Yo voy a tratar de una vez que la lista esté completa, meterlos a todos, ¿ya? Y, Ya, gracias. Y como les decía, las clases van a ser presenciales normalmente. ¿Ya? ¿Qué era? ¿Qué pregunta decía Ultim? El código de Classroom. El código de Classroom ya se los he enviado. Ustedes están con el código de Classroom. No puedo enviarlo a eso, porque todo el mundo lo usaría. Eso tengo que invitarnos. Pero el MIC, ustedes pueden darle a cualquier alumno que quiera entrar a la clase, digamos, obviamente alumnos que esté inscrito, ¿no? No quiero alumnos que estén de oyente aquí. Además, como le digo, el uso del MIC va a ser muy eventualmente. Las clases van a ser presenciales. Bueno, aquí quedamos, jóvenes. Hasta luego.